Pues básicamente, aunque el gran público se crea que son lo mismo, es algo totalmente distinto. Por una parte está la ingeniería financiera, que consiste en proveer de nuevos vehículos o instrumentos de inversión que los inversores están demandando. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de ingeniería financiera es inversores que quieren replicar la tendencia de un mercado, ¿no? Pues se crearon los ETFs que replican un mercado o un índice y, digamos, luego los ofreces para que ellos inviertan en ese vehículo. Sin embargo, las finanzas computacionales es otra cosa distinta, es el uso de sistemas informáticos, ¿vale?, para sustituir, o ya sea parte o la totalidad, de la operativa financiera de una institución financiera, ¿no? Entonces, aunque a veces están ligadas, porque a lo mejor, digamos, usas sistemas informáticos y usas software para utilizar estos instrumentos para implementar una cierta estrategia, no son lo mismo. También es un paradigma distinto porque cuando tú tienes un analista humano que está haciendo el trabajo, pues digamos tiene ciertas habilidades y tiene ciertas cosas que las hace muy bien y las hace muy mal. Un ordenador hace bien ciertas cosas que son muy automáticas, muy quizás cuantitativas o más sencillas, pero la ventaja que tiene es que lo puede hacer muy rápido. Entonces tienes que cambiar un poco el chip, la filosofía, y pensar que lo que buscas es hacer muchas operaciones, pero muy sencillas. Es decir, no buscas entre todas las empresas cuál te puede dar una rentabilidad de un 40%, estar muy seguro con gran margen. Lo que buscas son pequeñas operaciones, que a lo mejor estás hablando de una décima, de un punto, cosas con rentabilidad muy pequeña, pero que puedas lanzar muchísimas, es decir, 100 por segundo, 1000 en una hora. Entonces lo que buscas es mucha frecuencia de operaciones más sencillas y no tan ambiciosas. Y lo bueno es que también es muy escalable, es decir, para replicar una estrategia o tener un fondo con cierta filosofía tienes que contratar profesionales que tengan esa filosofía. Con un sistema informático no es lo mismo, es decir, simplemente pues añades un núcleo más, un servidor más y es muy escalable. Entonces no tienes esos problemas y lo que vas a hacer son operaciones muy sencillas con una periodicidad tremenda, pero es otra forma de invertir y otra forma de buscar beneficio. Pues la principal ventaja es que no tienen sentimientos. Es decir, cuando un ordenador invierte, el ordenador no tiene miedo. Es decir, él sabe que hace las instrucciones que tú le has programado y él no piensa de, ¿y si hago esto y me equivoco? A lo mejor me pueden despedir y luego ¿cómo pago el colegio de mis hijos? Eso no es posible. Es decir, tú cuando le dices que haga algo, lo va a hacer. Luego, además, no tiene efecto rebaño, que eso también pasa a veces con los analistas. Es decir, si todo el mundo está invirtiendo en un activo, a veces pues dices, bueno, pues como todo el mundo lo tiene en cartera, lo voy a tener yo en cartera, no sea que luego ese activo suba muchísimo y voy a ser el único que no estaba metido dentro, ¿no? Como pasa un poco a lo mejor con las .com o con ciertas empresas como Apple, ¿no?, que ha estado muy de moda y te dabas cuenta de que muchísimos fondos la tenían en cartera, ¿no? Eso es una parte. La siguiente es que, lo que he comentado antes, que son escalables. Es decir, que hacer una operación 10 o 1000 te lo puedes permitir. Es decir, tú solo operas cuando las condiciones que tú le introduces al sistema pasan, ¿vale? Entonces, no, o sea, tienes la posibilidad de un día que te da muchas oportunidades, un periodo de crisis, que a lo mejor puedes comprar ciertas cosas a muy buen precio, pues tienes la capacidad de operar una cantidad ingente de operaciones. Sin embargo, cuando a lo mejor no tienes nada que hacer, no lo tienes por qué usar. Y no tienes que, digamos, y tu plantilla no tienes que estar pagando 100 sueldos aunque no los uses, o sea, tú tienes los sistemas y los uses o no, pues está. Luego, ¿qué más ventajas? Por ejemplo, la replicación y la modularidad. Es decir, cuando tú tienes un sistema, lo puedes, por ejemplo, si algo está pensado para ejecutar en un mercado europeo, ¿vale?, pues a lo mejor luego adaptarlo para el mercado americano o un mercado asiático es mucho más sencillo que formar analistas y cambiar toda tu estrategia para que un paradigma de inversión o unos mercados que no conocen tanto. Al fin y al cabo, el mundo financiero es un sistema en el que muchos agentes están actuando. Entonces, cada uno tiene su filosofía. Es decir, tienes gente que invierte siguiendo una filosofía en valor, otros que a lo mejor siguen una filosofía más técnica, otros por fundamentales, otra gente, pues, digamos, pues opera. Tienes muchos paradigmas, ¿no? Pues parece que el paradigma computacional está extendiéndose mucho y está acaparando gran parte del mercado. Es decir, en ciertos sectores y operaciones, más de la mitad de todas las operaciones ya son ordenadores que lo hacen de forma automática. Entonces tienes que tener muy claro cómo lo que están haciendo y cómo se comportan, porque al fin y al cabo es una gran parte de las operaciones están generadas de ese modo.
Luego además tienen la peculiaridad de que inyectan volumen en los mercados cuando no hay mucho volumen, ¿vale? Y también siguen operando incluso si ya de por sí los inversores institucionales o analistas físicos están operando. Entonces lo bueno es que también ver cómo mueven esa gran cantidad de transacciones, cómo lo hacen y cómo reparten su volumen y cómo operan es interesante de cara a saber cuándo puedes hacer una operación o no, cuándo es el mejor momento a lo mejor para realizarla. Cuando eres un pequeño inversor hay muchas cosas que no tienes por qué conocer, porque al fin y al cabo eres tú solo y no tienes un equipo. Entonces, a lo mejor se te puede dar muy bien seleccionar, pues, por ejemplo, General Motors creo que va a subir. A lo mejor se te puede dar muy bien identificar que esta compañía tiene potencial, pero se te puede dar fatal el timing. ¿Cuándo voy a entrar al mercado? Tengo que comprar ahora, espero una semana, va a bajar, va a subir. Pues a lo mejor simplemente utilizar un sistema que le digas, quiero comprar 1000 acciones, las quiero comprar antes de una semana y estaría dispuesto a pagar este precio máximo, y que ya el sistema se encargue pues, de intentar ver cuándo te las puede comprar más barato y solo de forma automática. Luego también es muy útil para ver el sentimiento. Es decir, ahora ya hay sistemas informáticos que están rastreando periódicos, redes sociales y demás para ver cuál es el sentimiento del mercado. Es decir, qué es lo que opina la gente sobre distintos activos y distintas compañías. Entonces, a lo mejor tener estas herramientas que te dicen, uy, pues a lo mejor ahora la gente tiene miedo, pues a lo mejor es buen momento de entrar para operar. O ahora la gente está muy eufórica, pues mejor no voy a intentar seguir la corriente. Luego, además, lo que puedes, que es muy interesante, es gestionar, digamos, la cartera. Es decir, si tú tienes 5 activos en tu cartera, pero se te puede ir mucho tiempo diciendo, vale, ahora voy a reducir una pequeña parte de este y lo voy a mover a este otro. O mira, ya pensaba que tenía un margen de seguridad de un 100%, ha subido, pues ahora ya solo tengo un margen de seguridad de un 20%. Pues voy a quitar dinero de este activo y lo voy a poner en este otro que tiene más margen de seguridad. Pues tú eso se lo puedes ya dar a un sistema informático y te va estas operaciones de trasladar y de cambiar la ponderación de tu cartera, te lo puedo hacer de forma automática. Pues básicamente lo que yo creo es, además viendo el auge que están teniendo estas tecnologías, es que va a haber gente muy especialista en estrategia, es decir, de qué tendencia creo que va a tener el mercado, qué activos o qué sectores puede merecer la pena invertir, cuáles puede merecer la pena vender, y luego vas a tener gente muy técnica dedicada al nivel operativo. Es decir, va a haber gente que va a pensar qué tipo de estrategias hay que implementar o cuál puede ser la oportunidad, y luego vas a tener gente especializada en sistemas informáticos, matemáticos, físicos, que son los que van a, digamos, como ajustar el sistema para ver si tiene que actuar de una forma ante un mercado bajista, alcista y demás. Es decir, va a haber, al menos lo que yo creo que puede ser, es que va a haber gente que se dedique a la inversión y, digamos, ver un poco la parte estratégica de qué puede pasar, y gente técnica que se dedique a ajustar los sistemas para esos eventos.